Hace 30 años lidera la bodega que, según Wine Spectator, tiene el mejor vino del mundo. Y para Forbes, es uno de los 10 vinos que cambiaron la historia. Con precisión, dedicación e investigación, se ha convertido en el arquitecto del vino que logró sentar a Sudamérica en la mesa de los grandes íconos del mundo. ¿Cómo se hace el mejor vino del mundo? Esto es 24/7 en la vendimia y las decisiones que vas tomando después no puedes volver. A mí me pasa que a veces tengo muchas ideas de cosas que quiero cambiar, pero con Preludio ni loco, hago muchas cosas a la vez, ¿no? Cuando hacemos Don Melchor hay mucha libertad de crear, ¿eh? Esto es un proceso creativo 100%. Antes de entrar me decían, capaz que es mucho abrir 2 tremendos vinazos. Hay solo 3 vinos en el mundo que han estado 10 veces dentro de los 100 vinos. Un vino francés, un americano y Don Melchor. Vinos como Don Melchor no son punta de lanza para la calidad del vino sudamericano. Yo siempre digo, el vino nace 2 veces. La primera vez nace en la bodega, en el estanque, y la segunda vez en la cabeza del consumidor. Hoy, en Fogón, Enrique Tirado. Bienvenidos a la segunda temporada de Fogón, un podcast original de Bodega Familia Deicas. Soy Santiago Deicas y te invito a descubrir las historias que se esconden detrás de los vinos que compartimos. Servite una copa y vení, conmigo y con Tute, a disfrutar de Fogón. Enrique, ¿cómo se hace el mejor vino del mundo? O sea, no quiero hablar de la manera de elaborarlo, pero ¿cuánto trabajo hay para llegar a que una revista como Wine Spectator termine diciendo, bueno, hiciste el mejor vino del mundo? Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación, Matías, Santiago, feliz de estar aquí conversando de vinos, conversando de toda esta historia que hay detrás de Don Melchor. Y la verdad, ¿cómo se hace el número 1 del mundo? Primero con un origen. Todos sabemos, para hacer un gran vino se requiere un suelo, un clima, un viñedo que interactúan y que suman, y que la relación es perfecta. Tiene que ser perfecto toda esta relación entre el suelo, el clima y el viñedo. Y después mucho trabajo, mucha pasión, mucha dedicación, muchas horas caminando el viñedo, muchas horas probando vino, buscando la perfección. Yo siempre he tenido ese objetivo y una cierta obsesión, en el buen sentido, bien guiada, en buscar esa excelencia, en buscar la perfección. Y bueno, el número 1 yo diría que es el resumen de estos 35, 36 cosechas con el 2022, pero el 2021 es la cosecha 35. Y hemos tenido grandes reconocimientos, mucho reconocimiento, y el 2021, que es el número 1 del mundo, yo creo que resume todo este trabajo que hay. Un gran equipo también es clave. Y si mirando para atrás, ¿en qué momento, porque son varios reconocimientos que decías, ¿en qué momento sentís que dijeron, che, en Don Melchor tenemos algo? Capaz que ustedes ya lo habían visto, pero que tiene reconocimiento internacional. Mira, Don Melchor, la primera cosecha fue el año 1987. Yo comencé el año 95 en el equipo y a cargo de Don Melchor, responsable el año 97. Y la segunda cosecha de Don Melchor, 1988, la segunda cosecha, 88, hay que imaginar los años 90, Sudamérica, Chile y toda Sudamérica no era conocido en el mapa mundial de los vinos. Exacto. Y la segunda cosecha de Melchor queda seleccionada dentro de los 100 mejores vinos del mundo por la revista Wine Spectator. Esa fue la primera vez que quedamos dentro de los 100. Hoy día hemos estado 10 veces. Hay solo 3 vinos en el mundo que han estado 3 veces, que han estado 10 veces dentro de los 100 vinos. Un vino francés, un americano y Don Melchor. Wow. Y hemos estado 4 veces dentro de los top 10 y bueno, logramos este número 1. Yo siempre he sido un convencido del lugar de ese viñedo, del suelo, del equipo que hay detrás, de la calidad que podemos llegar y me he dedicado mi vida completa, porque la verdad que me he dedicado a Don Melchor prácticamente todo mi tiempo. Y así es que ha sido mucho trabajo, como les contaba, mucha dedicación, profundizar en el lugar, conocer el lugar. Y en eso también tenemos mucho estudio, mucha investigación. Pero bueno, vino a hacer arte y al final todo eso ayuda a hacer el mejor vino final. Sí, eso de conocer un lugar, ustedes lo llevan como a un extremo, ¿no? Porque yo, que conozco bastante bien, tengo la suerte de haber estado bastantes veces en
en la viña y haber visitado. Es más, hace poco estuve haciendo la experiencia de Don Melchor, que es espectacular, la de las 7 terroirs. Acá tengo mis apuntes. Sí. Y en esa experiencia probé 7 parcelas diferentes y tengo mis apuntes de cada una, pero aparte de las 7 parcelas, cada una está subdividida, creo que llegan hasta más de 150 en total, microparcelas. 151 parcelas. 151, ¡fua! Y se elaboran por separado. Se maneja, todo el viñedo se maneja en base a estas parcelas. Bueno, pero para contar la historia, el año 87, la primera cosecha de Don Melchor, y yo comienzo en el equipo el año 95, en el equipo de Don Melchor. En la viña el 93, en Don Melchor el 95 y el 97 estaba a cargo de Don Melchor. Fines del año 96, principio del 97, iba al viñedo muchas veces a caminar el viñedo, y una vez que siempre lo tengo en mi memoria muy claro, fui al viñedo, incluso me paré arriba de la camioneta para poder mirar el viñedo desde arriba, y en ese momento lo que vi era que el viñedo nos mostraba distintos colores, crecimiento, distintos vigores, distintos tiempos de madurez. Había una diversidad, siendo el suelo el mismo origen. El suelo es origen aluvial, es andino, es un suelo, es un terroir, pero tiene variaciones. Porque cuando se formó hay más o menos piedras, gravas, más arcilla, menos arcilla, más grava, arena, limo, distintos materiales. Bueno, sí, lo que está más cerca del río es una cosa, lo que está un poco más lejos es otra. Entonces pueden haber más arcilla, menos arcilla, mayor retención de agua, las piedras más juntas, las gravas más compacto, menos compacto. Bueno, y cuando me paré y veo este viñedo, quedé obsesionado con esa imagen. Y dije, esto tenemos que trabajarlo, esto tenemos que entenderlo. Y al principio era caminar con un papel y dibujar el viñedo. Y yo iba caminando y dibujaba el viñedo, 5 hileras, 3 hileras, y le iba poniendo algún nombre. Y estas 125 hectáreas las dividimos en 151 parcelas después de 4 o 5 años. Después hicimos una tesis de doctorado en París, que duró 2 años, para un poco confirmar esto que veíamos nosotros, esto que estudiábamos, los suelos que analizábamos. Hicimos un estudio con una base científica en 2 años, una tesis de doctorado en la Universidad de París, sobre el terroir de Don Melchor. Y así llegamos a confirmar lo que veíamos, y hoy día tenemos 151 parcelas. No ha cambiado prácticamente mucho. Sí, que hemos cambiado algunas parcelas, hemos replantado, pero prácticamente son las mismas. ¿Y cómo era antes de que hicieran esta subdivisión? Habían 30 cuarteles grandes. Okay. Que el viñedo estaba dividido en 30 parcelas, cuarteles más grandes. Más un tema capaz que práctico, de distancia. Más práctico, pero lo importante es que, porque yo creo que, y siempre he estado muy convencido de este tema de las parcelas, dentro de varios pilares que finalmente respaldan Don Melchor durante todos estos años. Pero el tema de las parcelas, ¿por qué? Porque Don Melchor es Cabernet Sauvignon. Al principio era 100% Cabernet Sauvignon, y después comenzamos a agregar Cabernet Franc, Merlot, Petit Verdot. Esas son las 4 variedades que hay en el viñedo, pero sobre el 90% ha sido Cabernet Sauvignon, y a veces 95, 99%. Entonces, cuando tienes un vino que estructuralmente su arquitectura nace del Cabernet Sauvignon, para mí era muy importante lograr una diversidad de Cabernet Sauvignon, siendo Puente Alto el lugar, Puente Alto la denominación, Puente Alto el origen, la personalidad de Don Melchor está ahí, pero era muy importante que cada parcela de Cabernet Sauvignon que podíamos identificar mostrara y poder extraer de esa parcela la expresión más pura de esa parcela. Entonces, porque para lograr la complejidad final del vino, para lograr los distintos aromas, texturas, sabor, lograr un vino complejo, atractivo, que realmente impacte, necesitábamos esa diversidad, esa complejidad. Entonces, en ese momento lo que yo pensé, vamos a manejar cada parcela para guiar el manejo en el viñedo, para guiar la vinificación de tal forma que sea la expresión más pura de cada parcela. Entonces, finalmente, Don Melchor es una mezcla de
de estos Cabernet Sauvignon, que tú probaste 7 porque no teníamos más tiempo para probar la 150. No, pero yo quiero decir... Nosotros nos demoramos una semana en probar la 150. Pero es que, a ver, viéndolo del otro lado, ¿no? Cuando me dijeron, mira, vamos a ir a probar 7 parcelas diferentes, pero de una misma variedad, porque Claro. acá en estas 7 parcelas dejaron afuera el poquito que hay de Merlot, de Cabernet Franc y Petit Verdot. Entonces están basadas 7 parcelas de Cabernet Sauvignon de un mismo lugar, porque es un mismo lugar, pero claro, está subdividido. Yo decía, bueno, pero es difícil que encontrar tantas diferencias. Aparte que imagino que las 7 parcelas están elaboradas en una forma relativamente parecida, quiero creer. O sea, no noté en las 7 que probé grandes diferencias en el método. Lo que sí se nota diferencias enormes en la uva. O sea, hay una... pero como que aparecen hasta de lugares diferentes. Es increíble. Te vuela la cabeza probar 7 parcelas. Digo, yo tengo todas mis notas y yo le pregunté al sommelier que hace la experiencia, ¿cómo se llama? Máximo. A Máximo. Le pregunté a Máximo, pero una pregunta, o sea, cuando viene gente que no trabaja de esto, se da cuenta de la diferencia y me dice, sí, es impresionante, todo el mundo se da cuenta de las diferencias. Y es abismal, ¿no? Por cómo al subdividir le sacás tanto jugo a hacer cosas diferentes y después poder jugar con los cortes, con probar esto, probar aquello. Y también me gustaría que nos explicaras esa parte de los cortes, cómo la trabajan, mientras acabo de servir el Don Melchor 2022 y voy a ir destapando el Preludio 99, porque ya que viene Enrique nos vamos a dar un gusto, vamos a tomar Don Melchor y un preludio viejo, así Feliz. Vamos a probar. Antes de entrar me decían, capaz que es mucho abrir 2 tremendos vinazos. Enrique, Sí, y es interesante el 22 porque el 22 de Don Melchor muestra en una forma muy pura el concepto de las parcelas. A mi modo de vista, no tenemos aquí el 21 que fue el número 1 por Wine Spectator. 21 muestra, yo diría que la complejidad global del viñedo. Y este 22 tiene la complejidad, la diversidad, pero muestra más claramente el concepto de las parcelas. Así que es muy interesante tener aquí el 22 porque uno puede ver esa nota floral, puede ver la nota de fruta roja, puedes ver lo mineral, la frescura por un lado. Cada parcela va a aportar, bueno, tú lo viste, de las 7 parcelas. Yo lo puedo decir parcelas. Y acá noto bastante una parcela que a mí me volvió a la cabeza, que es la parcela 4. Quiero acotar que Santi está mirando sus apuntes de... Sí, tengo mis apuntes porque está buenísimo. Te dan un librito, pero súper, súper pro, de toda la historia y de cada parcela. Además que la experiencia está muy buena visualmente. Van proyectando cada parcela y cada una tiene... ya te ayudan con alguna identificación. Sí. Yo esa parte me la tapaba porque no quería estar sesgado y hacía mis anotaciones. A mí me gustó mucho la 4, que le encontré mucha fruta azul. Anoté, entre paréntesis, me hace acordar a Napa, mucho balance y potencia, que son... a mí me encanta cuando un vino tiene balance y potencia, sí, que es como una tensión, porque es una contradicción. Si tiene balance, como que no tendría que tener tanta potencia, y esto tiene las dos, esa parcela. Y esa frescura que hablábamos, la fruta bien fresca, bien viva, esa me hace acordar mucho. Y también noto mucho la 1, que es, si no me equivoco, la más antigua, ¿no? Sí, el año 79. 79. Delicada, rosa, frutas rojas, algo de piracinas, pero del buen nivel, suave, delicada. O sea, se nota las diferencias acá. Pero, sí, la número 1 la número 1 es la fineza, sí, esa textura delicada. Nombraste algo muy importante. El objetivo, cuando uno piensa conceptualmente Don Melchor es hacer la mejor expresión de un lugar, pero uno siempre tiene conceptos o equilibrios. Y Don Melchor nuestro objetivo es hacer el mejor balance entre energía, en el buen sentido, la energía, la expresión, un vino vivo, un vino que tiene expresión, que tiene personalidad, que tiene carácter, y la fineza. Entonces, energía y fineza. Y lograr esos dos expresiones, como casi contradictorias, casi que son fuerzas contradictorias, sí, pero que los dos convivan, es difícil. Es fácil hacerlo, pero no es fácil decirlo. Es fácil decirlo, perdón. Pero
Pero lograrlo, yo con los años me he dado cuenta que los grandes terroirs te permiten eso. Exactamente. Que te permite llegar en el mismo momento, tener la energía, tener la expresión y tener la fineza. Otras veces llegas con energía, con mucha expresión, un vino con mucho carácter, pero carece un poco de ese equilibrio, de esa amabilidad. Y otras veces llegas con vinos muy elegantes, muy suaves, una textura muy sedosa, pero no tiene personalidad, no tiene expresión, no tiene carácter. Los grandes terroirs te permiten llegar en el mismo momento con estas dos fuerzas que pueden ser opuestas, y lo importante es saber guiarlas para cosechar en el momento justo, tener una vinificación orientada a respetar esa expresión, a respetar esa fineza, y finalmente una mezcla también que respete eso. ¿Y será que también esa capacidad del terroir de lograr las dos potencias a la vez también es lo que le da el potencial de guarda al vino? Totalmente. Bueno, cuando hacemos la mezcla estamos pensando en eso. Estamos pensando en un vino que vas a poder tomar después de, imagina, estamos a 3 años, 4 años del 22, y un vino que se puede tomar. Y también que pueda guardar por 20, 30, 40, 50 años. Entonces, ese equilibrio es muy importante para lograr esa larga vida del vino. Sí, ahora que quiero que nos cuentes esa semana de cortes, ¿cuán presente tienen esto mismo de cuándo querés que se tome el vino, ¿no? A nosotros, por ejemplo, en Preludio, estuvimos discutiendo en la interna, sobre todo yo internamente, si queremos que el vino se tome dentro de 30 años, que sea su mejor momento, o antes, porque una vez discutí esto con Fabricio Portelli en Argentina, y él me dijo que él prefería el corte que estuviera mejor antes, porque era cuando lo iba a tomar él. Y me dejó un año pensando esto, porque en realidad nosotros Preludio lo vendemos casi que todo, el 90%, entre el año 6 y el año 8. Y seguimos insistiendo que lo hacemos para que se tome dentro de 30 años. Entonces, como esa disyuntiva, bueno, ¿qué hacemos? ¿Lo hacemos para que llegue mejor el año 6, 8 o para que llegue mejor el año 30? ¿Cómo lo manejan ustedes? En Don Melchor... Gracias. En Don Melchor la idea es que lo tomes todas las semanas. ¿Qué presupuesto? Que lo vayas probando. Con un Coravini te vas pinchando a poquito. Claro. Conocí una pareja que tomaban una botella de Don Melchor todas las noches. Todas las noches de su vida. Qué bien. Bueno, y pensamos en un vino que, un poco lo que comentaba antes, que puedas abrir una botella a los 3, 4 años y que el vino con el tiempo va a ir ganando complejidad, va a ir ganando complejidad aromática y complejidad en boca. Se va a ir fundiendo más los aromas, los sabores. Entonces, yo lo dejo un poco al consumidor. ¿Qué vinos? Siempre cuando me hacen esta pregunta, ¿qué vinos te gustan? ¿Qué vinos quieres? ¿Quieres un vino que tenga la expresión de la fruta, del origen, del viñedo, con algo de evolución, con algo de complejidad? Entonces un Don Melchor que está entre los 5 y 10 años, claro. 8 o 10 años. ¿Quieres más complejidad? ¿Quieres que aparezcan estos aromas terciarios de la botella y más complejidad manteniendo la fruta? Entonces estamos hablando de periodo de 10 a... Resumiendo, de 10 a 20. Puede ser un poco menos, 10 a 17, pero para hacerlo más fácil, de 10 a 20. Uh-huh. O quieres una complejidad que solamente, y una emoción que solamente la puedes sentir después de esperar 20, 30 años, bueno, vas a tener un vino con una complejidad y unos aromas y unas texturas que son únicas, pero requieren 20, 30 años de guarda. Y que solo pocos vinos pueden llegar a eso. Y que, exactamente. Claro, ahí está la parte de cuando hacemos la mezcla, armar una estructura, una arquitectura en el vino que sea capaz de esa guarda, que sea capaz de aguantar estos 20, 30, 50 años. Entonces después depende un poco lo que quieras. ¿Quieres juventud y complejidad? Entonces estamos entre los 10 y los 15. ¿O quieres más complejidad manteniendo la fruta? Estamos hablando de 20, 30 años. Sí, yo creo que ahí dijiste una cosa clave para mí.
disfrutar un vino y reconocer que es un vino extraordinario, no necesitas esperar más de 10 años. Pero eso que hablaste de la emoción de un vino de más de 20, que solo pocos vinos lo logran, para mí eso es lo que hace tan especial a un vino como Don Melchor, quizás un vino como Preludio, que son pocas las botellas que pueden llegar a disfrutarse más de 20 años. Y ahí tocas un tema que me parece que está buenísimo tener los dos acá, que tienen vinos que en realidad tienen muchas cosas como contrapuestas. Capaz que un vino de montaña, un vino atlántico, un vino que es básicamente una variedad, un vino que son varias variedades, un vino que es de un terroir y un vino de varios terroirs en el país. Y los dos hablan de muchas cosas en común de lo que tiene el vino. Capaz que le pregunto a los dos, ¿qué es lo que hace que defina que un vino sea de esos vinos que espectacular, que disfrutas después de 20 años, siendo que en realidad estamos como en vinos opuestos, por decir de una manera, ¿no? Yo escuchando a Enrique veía en lo meticuloso de los detalles mucha similitud. Esto de ir a probar cada lugar, manejarlo por separado. Yo le dije que identificaba que las parcelas se hacían más o menos igual y se sorprendió. Obvio que no se hacen igual porque cada una tiene su detalle, cada microparcela la trabaja y después también trabaja la crianza con las barricas, con diferentes tonelerías, con diferentes tostados. Yo creo que esa búsqueda va ayudando a la a mí no me gusta la palabra perfección, pero por lo menos a la sofisticación de un vino. Pero lo primero es el lugar. O sea, yo creo que Puente Alto tiene una capacidad que muy pocos lugares en Chile tienen de lograr esta elegancia con el tiempo. Y a nosotros tenemos la suerte de tener el Océano Atlántico tan cerca, como pasa en Bordeaux, que también nos da este potencial de guarda. Yo creo que tener un lugar que permita que el vino evolucione en el tiempo es lo primero. Después vamos ayudándolo con el proceso, ¿no? Sí, quizás es precisión la palabra más. Esa es la palabra, precisión. Sí, precisión. En esto hay mucha búsqueda de precisión, pero también cuando hacemos Don Melchor hay mucha libertad de crear. Esto es un proceso creativo 100%. Y todo el conocimiento y todo lo que profundizamos en entender, en conocer el viñedo, la vinificación, finalmente después se traduce en una semana, que estamos encerrados una semana de 9 de la mañana a 6 de la tarde, probando todos los vinos del año para hacer la mezcla final. Y ahí es arte, ahí es crear un nuevo Don Melchor un poco libre. Yo sé que el carácter, la personalidad de Don Melchor está detrás del vino porque todo el proceso del viñedo, de la vinificación ha sido respetando la expresión natural y la más pura de cada lugar. Entonces cuando hacemos la mezcla, Don Melchor está ahí. Y ahí es crear el mejor equilibrio de esto que hablábamos, de energía, de fineza, crear un vino que produzca una emoción especial. El último día, estamos de lunes a viernes, probando vino y vamos evolucionando, partimos desde una primera selección de las parcelas y después vamos sumando y el último día a lo mejor tenemos sobre la mesa 5, 10, 15 alternativas, va a cambiar cada año. Todos son buenos vinos, esos 10 o esos 15 vinos, todos son buenos vinos, pero hay una alternativa que produce una emoción especial y para mí ese que produce ese wow, esa emoción especial que es difícil traducir, esa es la mezcla final de Don Melchor. Y claro, cada año va a ser distinto, el clima más cálido, más seco, más lluvioso, más frío, y manejamos el viñedo y guiamos la vinificación en torno a eso. Y claro, cada vinificación, mira, cuando comencé el año a cargo ya de Don Melchor, el año 97, y que tenía 29 años, en la tercera vinificación yo partí como con una receta, vamos a hacer de esta forma, vamos a hacer todo, pero en la tercera estanque dije, no, esto no puede ser, no podemos manejar igual todas las vinificaciones, todas las parcelas, porque cada una tiene... No podemos ir a sacarle más tanino, más concentración, para hacerlo fácil. No podemos ir a sacar más concentración de una parcela que naturalmente no entrega concentración. Claro. Uh-huh. Y hay parcelas que entregan fineza, otras que entregan concentración, otras que entregan frescura, otras que entregan más tensión, más energía, más fruta roja, más mineral. Entonces, vamos a guiar
el viñedo y la vinificación para potenciar lo que naturalmente da cada parcela. Y así ha sido un trabajo de, bueno, más de 30 años. Cuando dijo esa emoción que es difícil de explicar, me hizo acordar a nosotros cuando hacemos el corte de Preludio. Lo mismo. Hay un momento que le encontramos la identidad a Preludio, que es difícil de explicar también. Si vos no probaste Preludios, 2, 3 cosechas diferentes, o estuviste acá en la cava, me es difícil explicar la identidad a Preludio. Pero es eso, cuando la encontrás, ahí llegaste. ¿Ustedes logran consenso en ese corte entre los 13? Es una buena pregunta, porque acá para evitarse pelearse por el consenso hicieron una cena para... Sí. Bueno, somos 2 principalmente los que probamos. Sí, siempre hemos llegado a consenso. No hay... Bueno. Finalmente es el vino el que manda, el que decide cuál es el mejor vino. Y la verdad que nunca hemos tenido una diferencia. Quizás en el proceso de cómo llegar a ese vino final, uno tiene una idea, la pruebas y el camino resulta y sigues con esa idea, y a veces no resulta y tienes que volver para atrás y vas por otra línea. Pero al final, cuando hemos decidido la mezcla final, el corte final de Don Melchor, siempre hemos tenido consenso porque coincidimos en esa mezcla que realmente produce una emoción especial. Oye, y este Preludio está muy bueno. ¿Cómo es la mezcla? ¿Cómo es el corte de esto? Ahí está, tiró una pregunta que tenía que hacer. Así la gente que viene escuchando entiende un poquito de qué estamos hablando. Estamos probando un Don Melchor 2022 y un Preludio de 1999. La idea detrás de Preludio es hacer una combinación entre Uruguay y Bordeaux, porque cuando mi padre y mi abuelo empezaron esta idea de grandes vinos en Uruguay, venían siguiendo un consejo de un rincón de Bordeaux, ¿no? De acá tenemos un suelo arcilloso calcáreo en esta zona de Uruguay y una proximidad al Océano Atlántico muy parecido a lo que pasa en algunas zonas de Bordeaux, y ahí fue como la idea. Entonces, bueno, combinemos Tanat, que es la parte uruguaya del corte, y el corte de Bordeaux típico, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot y Petit Verdot. Ese es como el combo de Preludio. Más adelante, en el 2004, se agregó Marcelán, pero en esta época todavía no teníamos. Entonces es más o menos esa combinación, una crianza muy estilo bordolesa, más o menos 2 años de barrica. Tiene que estar acá abajo en la cava por lo menos 1. En general estamos por lo menos 2 últimamente. Y después lo guardamos en botella por lo menos 3 años antes de lanzarlo. O sea, hoy estamos... la más nueva, la 2019, la que tenemos hoy, y nos gusta estar 6 porque la identidad de esta Preludio que hablábamos recién, para mí necesita botella y en general se convierte entre el año 5º y el 6º. Entonces, algún año que hemos salido rápido al mercado porque no tenemos, por ejemplo, no sé, la cosecha 2014 no la tenemos, entonces el 2013 salió un poquito antes. Y para mí le faltaba un tiempito para hacer Preludio. Y al 6º, 7º mes de salir, ahí lo consigue. Entonces tratamos de salir con 6 años desde la cosecha. Y en el caso de Preludio, la identidad tiene que ver mucho con pasar acá en la cava. Sí. Más allá de toda la elaboración que hay, pero la cava tiene como una carga importante. En el caso de Don Melchor, ¿dónde se termina de definir esa identidad del vino? O sea, que si esto es el Don Melchor que me emociona. Bueno, Don Melchor, una vez que decidimos la mezcla, el vino se guarda, hacemos la mezcla y el vino se guarda en barricas francesas por 15 meses, que están los subterráneos en la bodega antigua de la viña, que es subterráneos similares a estos, que tienen más de 100 años, 150 años, y ahí termina la evolución del vino en barricas y posteriormente embotellamos y dejamos 1 año más en botella. Entonces, es un proceso que parte en el viñedo, que después va a la vinificación, que va después a hacer la mezcla final, el corte final, después viene esta guarda en barricas y la guarda en botella. Yo diría que cada etapa va sumando a lograr esa evolución, a lograr esa complejidad que queremos en Don Melchor. O sea, el corte ustedes lo arman cuando terminan de elaborar el vino, básicamente. No, sí. No es como acá el corte lo arman después de que varias barricas pasaron. Hasta hace unos 3 cosechas guardábamos todo por separado. Lo que pasaba siempre es que, acercándose a los últimos 6 meses, algunas barricas
estaban como muy prontas y agrupábamos, por ejemplo, muchas barricas de Merlot, Cabernet Franc con un poco de Tanat para que aguantaran más. Y siempre hacemos el corte al final de todo por separado. Ya hace 2 cosechas, casi 3, que empezamos a hacer un cambio de ir preagrupando por zonas. Entonces decimos, bueno, como nosotros tenemos diferentes zonas, y en cada zona hay Tanat, hay Merlot, en general hay Cabernet Franc, y juntamos, bueno, hacemos un blend de zonas, o hacemos 2-3 blends de progreso y bajamos 10 barricas de cada blend de progreso. Entonces 30 barricas, que son 3 cortes nada más de progreso. Después de nuestro viñedo en Garzón, 2 bloques de 10 barricas cada uno, y así ya prearmamos, y de esa manera logramos poder tener más tiempo el vino en barricas sin tener que estar toqueteándolo. Y después hacemos el corte, y una vez que hacemos el corte y lo elegimos, lo sacamos de barrica y esperamos el envasado. Perfecto, sí. En el caso de Melchor hacemos el corte antes. Bueno, la vinificación en promedio está a 151 parcelas. En promedio juntamos 2 parcelas en un estanque, porque hay algunas que son muy chicas, claro, son muy pequeñas. En promedio tenemos 70, 80 vinificaciones distintas. Y de esos tenemos los vinos de gota o vinos de flor y las prensas. Y todo eso suma 200, 250 vinos distintos del viñedo Melchor. Termina la cosecha en marzo, abril, termina la vinificación, en el mes de julio probamos, decidimos el corte final y en agosto hacemos la mezcla. Y ahí, entonces, los vinos, una vez que termina la vinificación, bajamos a barrica, cada lote separado, entonces están 2-3 meses separados en barricas y después hacemos la mezcla y el resto de la guarda es la mezcla ya final. Y antes de envasar hacen un afinado, porque capaz que a una barrica no llega. ¿Cómo es el final? Volvemos a probar todas las barricas, pero lo vamos probando también todos los meses y tenemos trasiegos cada 3 meses. Ya sabes de antemano. Entonces ya vamos con la evolución, muy, muy encima de la evolución, y normalmente no hay ninguna barrica que falla, ¿no? Ah, qué bueno. Sí. Así es que llegamos y embotellamos. ¿Y cómo combinan los dos esto de que Santi, vos venís de una familia que en el 92 hicieron un vino, mucho reconocimiento, como toda una tradición, y Don Melchor también, toda una tradición enorme de ser el único vino 3 veces en la lista del top 100 de Wine Spectator. 4, perdón. Te saqué una. Porque sabe que subir de 3 a 4 es importante. Es muy difícil. Es muy difícil. Claro, pasás a un grupo todavía más exclusivo. Claro. ¿Cómo combinan eso de, bueno, tengo una tradición que vengo llevando y con innovar y cambiar? Porque están hablando de un montón de cosas que capaz que hace 10 años no se hacían tan afinadas. Aparte dijiste algo de la creatividad, la innovación, y justamente en un vino clásico es todo un desafío, porque a mí me pasa que a veces tengo muchas ideas de cosas que quiero cambiar, pero con Preludio ni loco hago muchas cosas a la vez, ¿no? Porque imagínate que lo cambio y dentro de 10 años el vino es una porquería, todo por culpa mía. No. O sea, está buena la pregunta, ¿cómo manejás, en tu caso, esa mejora constante que todos los grandes vinos tienen, sin cambiar el estilo? Sí, tenemos mucha investigación, muchas pruebas, y yo siempre estoy mentalmente pensando en cómo finalmente hacerlo mejor o llegar a un mejor vino. Pero totalmente de acuerdo con lo que dices. No tomamos una decisión de cambiar el vino sin haberlo probado, sin haber hecho un ensayo, haberlo probado 2-3 veces, ver cómo va a ser esa evolución, cómo va a ser la evolución en la guarda. Porque es cierto, quizás uno puede hacer algo y no te das cuenta ahora, pero en 2-3 años más el vino no evolucionó como pensabas. Entonces, todas estas pruebas o cambios requieren probarla, requieren tiempo, requiere paciencia. Y imagina, plantamos un viñedo experimental en el viñedo, que se llama el viñedo solar, que tiene diferentes orientaciones. Que tiene 60 distintas orientaciones, entonces tienes los 360 grados prácticamente. Y eso nos está entregando mucha información de temperatura, de radiación, de fotosíntesis, de color, sabor, aromas, el agua en el suelo, la relación de la planta con las temperaturas, la madurez, los tiempos de madurez. Nos está entregando mucha información
que la estamos comenzando a aplicar en el viñedo antiguo, pero todo es paso a paso, prueba a prueba, para estar seguros que lo que vamos a hacer va a tener una mejor calidad, una mejor expresión, o a lo mejor no lo llamamos calidad, le llamamos un vino más intenso, más expresivo, con un carácter más fuerte. Sí. Entonces, estos vinos requieren... Aquí tú lo debes saber, igual que en Preludio, aquí los errores uno pierde calidad, no hay cómo arreglar, no hay como... Si tú pierdes calidad porque cometiste un error, porque no fue la práctica que tenías que hacer, bajas calidad y eso vino ya no va a estar en Don Melchor. Claro. Va a estar en otro vino, pero ya en Don Melchor no puede entrar. Entonces, no hay... Eso quizás es lo más... cuando comencé, lo más estresante o demandante que no lo haces. Esto es 24/7 en la vendimia, 24/7, no puedes parar la máquina, tienes trabajando todo día y noche, todo el proceso, toda la vinificación, y las decisiones que vas tomando, después no puedes volver, parar, esto lo voy a cocer de nuevo, voy a recortar, voy a volver a pegar. No, aquí es arte, y en eso, ahí está el arte. Vas pintando un cuadro y cómo quedó ese cuadro es el resultado de la vendimia. Sí, lo que es como una angustia, ¿no? Porque más de estrés es esa angustia de, bueno, no hay vuelta atrás. Sí, pero yo ahora hace muchos años, esa adrenalina lo paso bien. Para mí, yo lo paso, para mí es sentir esa sensación que estás creando, que todos los días son decisiones importantes, que estás creando algo nuevo. Para mí es lo mejor. Lo disfruto muchísimo. Hoy cuando bajamos me preguntó, Santi, ¿cómo suben las barricas de acá? Te mostré ahí cómo las sacamos. Y nosotros también hemos hecho muchos errores en el... Digo, también de atrevido, supongo que le han errado muchas cosas en esto de probar, ensayar, investigar. Nosotros en un momento armamos otro galpón para barricas acá al lado y creíamos que lo único importante para guardar las barricas era la humedad y la temperatura. Entonces sacamos todas las barricas de acá, porque como te mostraba, manejar las barricas acá es muy difícil, hay que hacer todo a mano, hay que sacar una por una, cada vez que vaciamos una barrica, para lavarla la tenemos que subir. Bueno, y ese año no tuvimos Preludio. Y nunca nos imaginábamos que por cambiar las barricas de lugar íbamos a dejar de tener Preludio, y fue un grave error que nos costó una cosecha entera. La 2012 no la tenemos. Entonces, haces un pequeño cambio que parece muy insignificante y te puede estropear una parte grande o toda la cosecha. Sí, por eso yo siempre he sido un convencido que finalmente, lo he mencionado varias veces, esto es arte, es transformar una uva en vino, pero mientras más conocimiento, mientras más sabes, mientras más experiencia tienes, finalmente puedes tomar mejores decisiones, más tranquilo, más seguro, buenas decisiones. Entonces, por eso que yo he profundizado tanto en esto del arte, de la parte creativa, pero también profundizar en conocer el viñedo, en conocer la bodega, en conocer el proceso, en entender, en especializarse, y eso quizás convertir esto de hacer vinos en un oficio. Sí. El oficio cuando ya te sale natural, cuando lo sientes en tus venas, cuando ves a ese artesano que talla de una pieza de madera, crea una obra de arte. Un poco lo mismo en el vino, que el equipo hayan personas que tienen el oficio de hacer vinos. Sí, una forma que tenemos nosotros también para minimizar ese cambio abrupto de estilos es también consultarle a mi padre. O sea, de hecho, cuando yo vine con esta idea de ¿por qué no hacemos el corte un poco antes de terminar los 2 años o 3 años de crianza? Le vine con la idea de hacer, bueno, para mí hay que hacer el corte después del primer año. Porque en realidad, cuando ya vas 1 año de crianza en barrica, que en general hacemos afuera de esta cava, ya está bien clara cuáles son las barricas que van a bancar y que van a ser muy buenas y cuáles no. 1 año es suficiente. Entonces le propuse a mi padre hacer el corte antes y me dijo, mira, me parece que nos perdemos también la gracia de poder hacer el corte al final, que tiene lo suyo. Y ahí fue que él me propuso hacer pequeños cortes.
Y entre los dos dijimos, bueno, entonces hagamos cortes por zonas, ya que tenemos todo por separado por zonas. Y ahí encontramos esa idea. Entonces, el balance también, en mi caso, al tener a mi padre, también me ayuda a no dar un volantazo y cambiar el estilo de preludio completamente. La experiencia es vital, es vital. La experiencia, los años, es... A la baronesa de Mouton Rothschild le preguntaron, cuando creamos Almaviva, le preguntaron... ¿Cuál es la etapa más difícil, la más desafiante? Dijo, bueno, después de los primeros 300 años... Sí. Sí, después de 300 años cualquiera hace buen vino. Después de 300 años ya empieza a hacer buen vino. No, a mí lo que me vuelve loco también es la precisión con la que trabajan, la dedicación con la que trabajan, la cantidad de horas y investigación con la que trabajan para decir es un vino del lugar. Como que a veces uno diría, bueno, está, vino del lugar, capaz que, bueno, está, sacá la uva y hacela nomás. ¿Cuánto hay del lugar y cuánto hay de trabajo humano en hacer un vino de esta calidad, no? Del lugar 100%. Del lugar nosotros hacemos un vino que sea la expresión de ese lugar. Y todo nuestro trabajo, nuestra pasión y dedicación y esa precisión que buscamos es finalmente un vino que hable y que exprese Puente Alto. Es bastante chica la superficie que hay en Puente Alto. Son 125 hectáreas. Es re chico. Son 125 hectáreas. Y la apelación de Puente Alto en total tiene 471. Ahí va eso, la apelación 400. Como apelación en Chile es pequeña. Es muy chico, es muy pequeña. Pero es un lugar fantástico, la relación que hay del suelo, el clima cordillerano, a los pies de la cordillera. Al borde de la ciudad. Al borde, cerca de la ciudad, a mí al principio cuando comencé, claro, como que yo decía, estoy aquí en un lugar que está tan cerca de la ciudad y no tiene ese... Si vas al sur de Chile te encuentras como con eso más agrícola, campesino. Pero después le empecé a dar la vuelta. Y hoy día Puente Alto es un pulmón verde, está dentro de los 3 pulmones verdes más importantes de la ciudad. Bueno, estamos al frente del Cajón del Maipo, por lo tanto corren vientos. En términos de contaminación no tenemos nada. Ustedes saben, hoy día para producir un vino, exportar un vino, requieres analizarlo completo. Es parte que el consumidor al final no sabe, pero requieres un análisis completo. No hay cero contaminación, pero el tema humano, el tema de la ciudad, la relación con las personas, aportar a una ciudad un área verde, aportar a este sector de Puente Alto un área verde, gente que vive en la ciudad pero que trabaja en el campo, tiene un valor muy importante. Y hoy día Puente Alto es una comuna importante en Santiago en términos de habitantes, es la más grande. Y después del número 1... ya antes teníamos bastante comunicación y la gente se sentía muy orgullosa, pero después del número 1 del mundo ha sido impresionante cómo toda la gente que vive en Puente Alto están orgullosos, lo comunican por la radio, por la revista, periódicos, cómo Puente Alto, esta comuna en Santiago, en Chile, produce el vino número 1 del mundo. Es que es algo, pero toda la gente está muy orgullosa, muy contenta. La gente trabaja y vive ahí en la comuna. Entonces le hemos dado una vuelta distinta. Que es una comuna con mucha identidad, Puente Alto. Yo viví un año en Puente Alto. ¿Ah, sí? En la Carol Ursúa. Perfecto, sí. Y es una comunidad que tiene mucha identidad. O sea, que fuerte, se siente, tiene hasta su canción de Puente Alto soy yo. O sea, es una comunidad. ¿Cómo es la canción? No la voy a cantar. No la voy a cantar porque nos cambia de tema totalmente. Pero es una comuna con muchísima identidad. O sea, y justamente creo que un reconocimiento así cambia la cara de la comunidad, cómo se presenta para afuera también. Totalmente. Están todos muy orgullosos. Bueno, muy orgullosos en Chile, yo diría. En Puente Alto, en Don Melchor, en Conchitoro, pero también en Chile. Hay que entender que este reconocimiento, el lograr el número 1, habla de Chile, habla de que en Chile se pueden hacer vinos que pueden estar a nivel mundial número 1, y habla de Sudamérica, habla de toda esta región, que somos capaces, se pueden hacer grandes vinos. Por lo tanto, ha sido muy importante, más allá de, por supuesto que para Don Melchor, por supuesto que para Conchitoro, pero más allá como Chile, como región, como Sudamérica. Hace un mes y medio fuimos a recibir el premio en Nueva York y realmente fue impresionante sentir esa emoción, esa imagen de ver a un país, a una región número 1,
ha sido muy positivo para todos. Y tenemos que aprovecharlo, hay que todos, para poder demostrar y comunicar que en esta zona, aquí al fin del mundo, en la zona sur del mundo, se pueden hacer grandes vinos. Es que para Sudamérica es espectacular, Exactamente, ¿no? exacto. Por ejemplo, nosotros en exportaciones en Estados Unidos, si vamos a un restaurante y no tiene vinos sudamericanos, ya como que ni hacemos el esfuerzo de tratar de estar. Y en general, cuando hay vinos sudamericanos, si hay buenos vinos, hay un buen vino chileno, quizás un buen vino argentino, y para nosotros de Uruguay es fundamental. O sea, vinos como Don Melchor no son punta de lanza para la calidad del vino sudamericano. Hacen un gran trabajo no solamente para Chile, sino para todo Sudamérica. Totalmente, muy bueno eso que mencionas, sí. Escuchar eso de Sudamérica, de que sea el punta de lanza. Imagínate, para nosotros pretender abrir el camino a Sudamérica en un restaurante de Estados Unidos es muy difícil desde Uruguay. El riesgo que tiene un comprador de un restaurante que tiene solo vino francés y vino de Estados Unidos, con un vino uruguayo demasiado. Capaz que con un Don Melchor entonces, es otra cosa. Bueno, esto es número uno. Bueno, Don Melchor sí. Y ahí se abre la puerta. Se abre la puerta. Pero para, si tenés Don Melchor, ¿por qué no tener un gran vino de Argentina? ¿Por qué no tener un gran vino de Uruguay? Ya tenés a Enrique que fue y te hizo el trabajo. Claro, Enrique hace el trabajo, obvio. Salud por eso, Enrique. Salud. A mí me vuelve loco la intensidad de este vino. O sea, no puedes creer que un vino de este nivel tenga la intensidad tan alta. Sí, bueno, es lo que hablábamos antes. Hay parcelas que tienen esa intensidad y que las manejamos, las respetamos para lograr esa frescura en el buen sentido también, no pasándose hacia el lado verde, sino que esa energía, esa frescura, esa nota frutal, la intensidad en la expresión y manteniendo la suavidad, el equilibrio. Bueno, es Puente Alto, el terroir de Puente Alto que... ¿Y ahí hace cuánto es que se hace la denominación de origen de Puente Alto? Y me imagino que Don Melchor tiene mucho que ver con que se reconozca como denominación de origen. Totalmente. O todo que ver. Totalmente, todo sí. Don Melchor fue el primer vino que salió hacia afuera y que demostró que en Puente Alto después vino Almaviva. Yo fui parte también y... Almaviva es una sociedad entre Mouton Rothschild y Conchitoro, que está al lado de Don Melchor. Los viñedos con que creamos Almaviva eran viñedos de Don Melchor y por supuesto que no puedo desconocer, al revés, agradecer todo lo que hizo y lo que ha hecho Almaviva en comunicar y en dar a conocer Puente Alto. Pero Don Melchor fue el primero, como les contaba antes, el 88, ya estaba dentro de los top 100. Sí, de hecho Forbes lo reconoce como uno de los vinos que marcaron la historia del vino. Eso acaba de salir hace un par de meses y junto con el número 1 y es una noticia realmente fuerte. Imaginar que lo mencionan entre los 10 vinos del mundo que han cambiado la historia. Del vino. Es increíble. Es increíble que un vino chileno está ahí en esa lista. Y justamente por lo que decía Santi, como que de repente la gente dijo, en Latinoamérica, en Chile se hacen vinos buenos. Claro. Es que nosotros acá, obviamente sabemos que hace buen vino en Sudamérica, pero cuando estás en Estados Unidos, que toman vinos de Estados Unidos o franceses o italianos, a veces no consideran tanto Sudamérica en esa gran mesa de los mejores vinos del mundo. Y cuando aparece un Don Melchor, abre los ojos. Y después aparece un gran vino de Argentina, un gran vino de Uruguay. O sea, no es menor. Hay que pensar en lo que pasa a nivel de Estados Unidos, de Europa, Inglaterra. O claro, una tienda de vino, vas a una tienda de vino en Europa y... Bueno, voy todos los años y hace 2-3 meses estuve en Inglaterra y cuando entras a una tienda y ves que Europa, Italia, España y ahí en la esquina ves Chile. Entonces, a veces esa es la realidad y tienes que llegar al consumidor final para que vaya a buscar una botella. Cuando entras a tienda tiene que ir ya con el vino. Yo siempre digo, el vino nace 2 veces. La primera vez nace en la bodega, en el estanque, y la segunda vez en la cabeza del consumidor. Sí, tenemos que llegar a lograr que en su cabeza esa segunda imagen que tiene del vino sea de un vino con origen, con una cultura, con calidad, con esto que hemos hablado aquí, la emoción, el terroir, la expresión particular de cada región.
Y eso demora, eso dedica mucho trabajo. Bueno, ese tiempo de visitar mercados, en tu caso es grande, ¿no? Porque viajas mucho para presentar el vino, además de estar haciéndolo y probándolo mensualmente. Yo la vendimia no me muevo y porque yo me gusta ir o sea, lo hago. Hay un gran equipo y trabajamos 2 melchores, detrás de 2 melchores hay un gran equipo, pero yo sigo yendo todos los días y trato de... Incluso en vendimia voy de lunes a domingo. Y a veces los cuento, a veces son 50, 60 días sin parar. Seguidos. Sí, seguidos. Y los cuento. Mis récords son como 90. ¡Wow! Sí. Wow. Aunque sea la mañana del domingo ir a probar los vinos también, porque me gusta ver la evolución. Sabes que durante la vinificación, algo personal, me gusta ver la evolución para saber si en esta curva quizás de extracción, de calidad, el aroma, si estás en una curva hacia abajo o estás subiendo, porque tienes que decidir cuándo, por ejemplo, hacer el descube, sacar el vino. ¿Lo vas a sacar cuando va hacia arriba o lo vas a sacar cuando está hacia abajo? El vino sube y baja en términos de extracción, de aroma, de sabor, de textura. Y ahí en las maceraciones cambia mucho la parcela, hay mucha maceración postfermentativa en tu caso. Varía sí, hay diferencia, porque una parcela que produce naturalmente, la parcela número 1, naturalmente produce fineza, expresión aromática. Y una boca suave, de buena concentración, pero no está la firmeza, los taninos en esa parcela. Entonces, si quieres sacar taninos de esa parcela, y eso fue lo que el año 97, al tercer día, dije, no, yo estoy equivocado en lo que pensaba, cada parcela requiere un manejo distinto. Si vas a sacar taninos de la parcela número 1, vas a sacar taninos verdes, secos, no van a ser de buena calidad. Entonces la parcela 1, lo que la parcela 1 expresa es esa fineza que hablamos, la nota floral, la nota aromática. La parcela 3 sí naturalmente produce concentración, taninos, firmeza. Entonces, cada una va a aportar algo distinto y se maneja orientado a eso. Y también acá nos ponemos técnicos y no me importa que se vaya 2 horas. Lo tengo a Ricky, le voy a hacer la pregunta que yo quiero. Vamos a ser bien técnicos. Una pregunta, ¿no? Manejas muy diferentes las temperaturas también, imagino. Hay un rango entre 23 y 26 grados y un poco lo mismo. Lo vas guiando, cómo ves el vino, cómo ves la temporada, si la extracción está natural o necesitas un poco más. Ahí el tema de las temperaturas y remontaje vas guiando para sacar, probando los vinos para ir sacando más o ir sacando menos y lograr el vino final que quieres. ¿Y haces mucha maceración prefermentativa en frío? En Cabernet Sauvignon poco. ¿Poco? Porque ensayamos varios años, poco, pero como son vinos de guarda larga, finalmente no vemos diferencia. Claro. O sea, Cabernet Franc sí, Merlot sí, pero Merlot y Cabernet Franc representan 4%, 5%, claro. A veces el 1% del vino final. Entonces, en ese caso sí hacemos maceración fría previo, pero en el Cabernet Sauvignon... No. Hemos ensayado, pero no lo vemos necesario. ¿Y después de maceraciones post-fermentativas, jugás también con los tiempos o en general descubás antes de terminar la fermentación alcohólica? No, generalmente tenemos entre 1 semana, 2 semanas de maceración post-fermentativa. Claro, sí. como los grandes vinos de Bordeaux. Sí. Eso ahí es degustación y eso depende del año y ahí vamos probando. ¿Y ahí las temperaturas son muy frías en general en Chile y tenés que calentar un poquito? Sí, maceramos entre 23 y 25 grados. ¿Y te hace la fermentación maloláctica en algunos casos con No. Lo hacemos, normalmente tenemos la fermentación maloláctica después de descubado, en la barrica. Arranca un ping-pong de Santi sacando toda la información. Terminó la parte técnica. El momento nerd. Sí. El momento nerd técnico. Sí. Si no se nos van a escapar todos los... Todos los que no son enólogos. enólogos. Se ponen a escuchar todos los enólogos.
a ver qué es lo que hace cada uno. Claro. Enrique, Y lo bueno de esto del vino, que Enrique me puede contar todos los secretos, pero nunca me voy a poder traer una parte de Puente Alto para ponerla en mi bodega. O sea Cada vino es la expresión de un lugar, y del lugar, y de la gente, y de la historia, y como cuenta, como de este subterráneo. Cada vino es la expresión de ese lugar, ¿no? Es muy difícil. Y eso es lo que a mí me lo encuentro muy atractivo, es ir a abrir la puerta y encontrarte con un vino, con una cultura, con una gente, con una comida, gastronomía, una historia. ¿Por qué ese vino? Sí. Entonces a veces no hay que disfrutarlo. Hay que disfrutar ese vino porque finalmente es la historia que hay detrás de todos estos años. Entonces, claro, va a ser distinto. No es lo mismo un preludio aquí que un Don Melchor en Puente Alto. No. Es imposible. Cada uno expresa un concepto, una historia, gente, decisiones. Eso es lo importante, lo atractivo del vino. Y por eso es que no le pedí permiso para hacer estas preguntas y no soy un atrevido. Es que yo sé que estas preguntas son fáciles de responder. No hay secretos porque el secreto está en el lugar. Exacto. Exactamente, sí. Así es. Y les pregunto, teniendo los dos, cada uno, bueno, un vino ícono mundial, un vino ícono del país, ¿cómo ven ese tema? Bueno, Europa tiene muchísimos vinos que son icónicos. Esa identidad del vino icónico, capaz que es sudamericano, se está formando, ya se formó. ¿Cómo la ven hacia adelante? ¿Cómo los entienden esos vinos hoy en el contexto? Pensando en eso, bueno, cómo voy, me presento ante otros mercados más exigentes. Para mí ya se formó. O sea, ahora hay que... Claro, vos tenés el vino... Hay que... No, pero pensando en Sudamérica y como región y cómo un consumidor de Europa, de América, de Asia, mira hacia afuera. Mira de dónde voy a ir a la tienda o a un restaurante y tomar una botella. Es cierto, y yo respeto todos los años que lleva Europa, y que son 300, 400, 500 y más. Pero hoy día Sudamérica, Chile, y en el caso de lo que yo he vivido, Don Melchor muy particular, la imagen hoy día está formada. Eso no quita que tenemos que seguir trabajando. Este año ha sido un año de mucho trabajo, de mucho viaje para comunicar, para llegar al restaurante correcto, a la tienda de vino correcta. Ha sido un año de mucho trabajo como todos, pero más que nunca. Por eso, porque teníamos una gran oportunidad de dar a conocer, de llegar por el canal correcto y la gente lo aprecia mucho. Entonces, yo lo veo, la gente lo percibe, creo que la imagen de esta región está formada, pero hay que cuidarla, hay que trabajarla, hay que seguir comunicando, hay que seguir llegando a la copa del consumidor. Una vez que llegamos a la copa, el 90%, 80% ya está hecho. Sí, yo quiero agregar algo que dice Amanda Barnes en el primer capítulo de la segunda temporada, que está bien, somos Nuevo Mundo, pero no es tan nuevo, porque ¿cuántas zonas hay en el viejo mundo que pueden traerte un vino de los 80 como en Melchor o de los 90 como en Preludio y que realmente sea un vino extraordinario hoy? Claro. No hay tantas. Y de hecho, dentro de Francia y dentro de España o Italia, hay nuevas zonas que están haciendo mucho ruido porque no tienen vinos de los 80 o los 90 hoy en este nivel. Entonces también eso, tener un Don Melchor, que vos puedas hacer una cata vertical de Don Melchor que arranque en los 80 en Estados Unidos, posiciona al vino sudamericano, ¿no? Totalmente. Y que pueda hacerlo con vinos que hoy día están 80, las primeras cosechas están increíbles en términos de su expresión. ¿Y cómo se imaginan los próximos 10 años de los vinos sudamericanos posicionándose en el mundo? Es una buena pregunta. Una buena pregunta. O capaz que no se imaginan, ¿cómo les gustaría que fuera o qué les ilusiona de estos próximos años? ¿Que empiece yo? Sí, tú eres más joven que yo, así que... A mí yo veo que va a haber como un desafío entre el vino local y el vino de afuera. Creo que va a haber cada vez más vinos hechos cerca de donde se toman, incluso en regiones tropicales, cosa que va a cambiar bastante la forma que vemos hoy el vino. Entonces, creo que el vino que tiene una sensación de lugar bien marcada va a ser cada vez más relevante, porque va a ser esto de que te lleva a viajar tomando una copa de vino. Si vos te compras un vino que no es
que por ejemplo es un vino internacional, pero que no tiene una sensación de lugar, es un vino genérico, es un vinito más, para eso me tomo el vino de acá al lado. En cambio, si yo estoy, no sé, por ejemplo en Singapur, que van a ser buenos vinos en algún momento, increíblemente, cuando me voy a comprar un vino de otro lugar, no sé, me compro un Don Melchor, pero es como viajar a Puente Alto. Me tomo un avión y en 3 minutos desde que destaparon la botella hasta que lo tomo, estoy en Puente Alto. Entonces yo creo que eso va a ser como que el futuro de los grandes vinos de Sudamérica o del mundo, aprovechar a viajar. O sea, si estás en un bar de vinos en Nueva York, te puedes tomar un Albariño de Uruguay y estoy en Uruguay, y después me tomo un gran Cabernet de Chile, estoy en Chile, después me tomo, no sé, un Malbec de Argentina. Entonces en poco rato hago un viaje por Sudamérica con 4 copas. O sea, esa para mí es la gracia del gran vino del mundo. Un poco en la misma línea, pensaba un poco lo mismo. Creo que en Sudamérica ya están los terroirs bastante definidos. O sea, se ha trabajado mucho los últimos 10, 20 años y hay estos microterroirs y estas zonas muy determinadas. Y van a haber nuevas, y en Chile está todo el norte, que está fuerte con los Chardonnay, como Amelia, en el sur los Carmener. Y creo que en 10 años más va a ser como cuando vas a Europa, te pruebas quieres un Pauillac o un Saint Julien o un Margaux, zonas, pequeños terroirs. Si uno piensa, esta región hace 10, 20 años, quizás, claro, alguien llegaba, hoy quiero un vino chileno, un uruguayo, un argentino, y no más. No más. Yo creo que lo que ya está sucediendo y que uno lo ve es que la gente está empezando a hablar de estos pequeños terroirs, de estas pequeñas zonas. Y eso creo que es muy importante porque le agrega valor al vino, le agrega diversidad, le agrega distintas culturas, distintas gastronomías, y lo hace mucho más atractivo al consumidor. Entonces creo que los próximos 10 años, y lo que hemos venido trabajando y comunicando con Don Melchor, es darle valor a estos pequeños terroirs que tienen características propias para un Cabernet, o para un Tannat, o para un Malbec, o para un Merlot, un Carmener, o blancos, un Chardonnay, un Sauvignon. Creo que tenemos que seguir impulsando eso, impulsando esa particularidad de cada terroir dentro de estos distintos países productores de vino. Qué espectacular. Yo me quedaría hablando 2 horas más, pero afuera me señalan que tenemos que redondear. Sí. Enrique, un placer. Creo que soy la envidia de mucha gente estar acá sentado en esta mesa con ustedes dos. Muchísimas gracias por compartir este tiempo con vos. Y Santi, como siempre, vos sos el dueño de la casa. Sí, te toca cerrar. No, venía, porque yo sabía que tú te me ibas a dar el pie para cerrar. El pie final. Y me venía acordando que yo a Enrique lo conocí en el 2001 en la Vinexpo, porque Enrique está hace 38 años, dijiste hoy. 35 años. 35 años, sí. Trabajando en Don Melchor. Y con mi abuelo, con mi padre, en Vinexpo, yo tenía 14 años esa vez. Y ustedes tenían un espacio en el Club de Marc, ¿te acordás que era especial? Sí, o sea, Viña Conchitoro tenía un espacio separado con las mejores marcas del mundo ya en esa época. O sea, las mejores bodegas del mundo eran... No sé, capaz eran 10, 12 viñas 12. Que estaban ahí en esa zona. Y había 2 o 3 que eran de champagne, o sea, que había muy pocas bodegas de vino. Y me acuerdo que nos recibiste, nos diste a probar todos los vinos, siempre muy buena gastronomía y muy abierto también a contarnos y darnos a probar. Tenías alguna botella vieja. Siempre fue muy generoso con todos los vinos y el conocimiento, y ahora recibirte en la bodega para mí también es espectacular y lo valoro muchísimo. Feliz de estar acá. Muchas gracias por la invitación y salud y mucho éxito en el futuro. Igualmente. Nos están escuchando, los esperamos en un próximo episodio, ¿no? Salud a todos, un saludo. Si seguimos me voy a bajar la botella entera. Sí. Qué delicia. Es muy rico.